proyectos desarrollados en torno a una actividad minera sustentable para garantizar a las comunidades de nuestras provincias mineras el cuidado y preservación de los ecosistemas circundantes y lograr así un mundo más sano para las generaciones venideras. En este concepto se resume la intención de esta segunda jornada de biominería en la provincia de Catamarca. A continuación, presentamos a quien tendrá a su cargo la disertación en esta segunda jornada de biominería. El doctor Edgardo Rubén Donati desarrolla su actividad como director ordinario del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es profesor titular del área química básica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, categorizado 1 en el programa de incentivos. Es coordinador de la Comisión de Tecnología del Medio Ambiente, además miembro de la Comisión de Ingeniería de Procesos y Biotecnología, línea de investigación, biominería e impacto ambiental minero, bioremediación de contaminaciones con metales pesados, extremófilos y aplicaciones biotecnológicas, procesos de biocorrosión. Es director de tesis, posgrado y autor de numerosos artículos vinculados a su especialización. Señoras y señores, en el marco de la segunda jornada de biominería, recibimos con un fuerte aplauso al disertante doctor Edgardo Rubén Donati. Muy agradecido por la presentación. Antes que nada, quería agradecerle al diputado Tomasi esta oportunidad de mostrarles, de poder comunicarles un poco lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo en el grupo de investigación y que, digamos, pensamos a partir de la iniciativa del diputado puede ser el punto de partida para un estadio superior en el cual esa tecnología la podamos empezar a ver más cerca de nuestro país. Les agradezco desde ya estar acá, venir a dar este tipo de charlas cuando hay un público variado, un público que viene de la academia, un público que viene de la política, un público que de pronto estos nombres, estas ideas les parecen de interés y quiere enterarse de qué se trata. Resulta difícil, hay que poner el punto justo para no complicarlos desde el punto de vista técnico. Fíjense, recién simplemente en la presentación ya había palabritas complicadas, así que la cosa se puede hacer aún más compleja si no tenemos cuidado. Así que yo lo que haré es básicamente ir un poco por el camino del medio, como decía el diputado Tomasi, tratando de quedarme a mitad de camino para que luego en las preguntas se puedan hacer las cosas más técnicas para aquellos que lo prefieran o más de divulgación para los que lo necesiten. ¿De acuerdo? Así que la verdad es que lo que me interesa primero es que cuando uno plantea el tema de la biominería, y especialmente, quizás no en una provincia como esta, que tiene tradición minera, pero sí en nuestro país donde el tema minería todavía resuena y no necesariamente viene en todos los casos, creo que es importante tratar de analizar una serie de preguntas, ¿no? Es decir, una de ellas es si la minería metalífera es realmente necesaria. Tendríamos que preguntarnos también si puede ser importante para el país, para nuestro país, como actividad productiva. En ese momento entonces podemos analizar qué es la biominería, si se utiliza comercialmente o no en este momento, y las ventajas y desventajas de la biominería. Por último, ¿qué interés puede tener una propuesta como la del diputado Tomasi, que de alguna manera se asienta en los estudios que hacemos en el laboratorio nuestro, pero también en otros en el país, para avanzar en esta tecnología?
Entonces, de alguna manera, el punto de comienzo, fundamental, vamos a pararnos fundamentalmente sobre dos metales, sobre el cobre y el oro, en los cuales está basada la biominería hoy, aunque no está circunscripta exclusivamente a ello. Solo para tener en cuenta, quizás para algunos debe ser muy conocido, pero ustedes pueden mirar acá una curva que muestra cuál ha sido la evolución del consumo de cobre en el mundo en los últimos 100 o 108 años aproximadamente. Si ustedes se fijan, hay un aumento pronunciado, más o menos 40 veces ha aumentado el consumo del cobre en el mundo hasta esa fecha. Si en ese mismo tiempo miramos qué ha pasado con la evolución de la población mundial, lo que podemos ver es que más o menos aumentó 6 veces, de unos 1.000 millones a unos 6.000 millones, un poco más, que es lo que tenemos hoy. Esto significa claramente que se ha aumentado el consumo per cápita de cobre, a pesar de que es un elemento que ha sido reemplazado en algunas aplicaciones por otros materiales, aún así sigue siendo un elemento que consumimos per cápita mucho más que hace algo más de 100 años. La realidad es que muchos pueden decir, pero yo en realidad no tengo cobre, y uno no tiene más que mirar adentro de su casa para encontrar que muy probablemente tenga 200 kilos de cobre en una casa mediana, o tal vez en un auto cerca de 20 a 45 kilos de cobre metidos ahí. Así que eventualmente todos, de alguna manera u otra, estamos usando ese metal para tener la vida que tenemos. Estamos mirando solo el cobre, esto podríamos analizarlo para cada uno de los metales que podemos extraer de los minerales. En el mundo también hay una cuestión interesante. Si ustedes se fijan, este es un gráfico que nos dice cuál es la producción de cobre, ¿sí?, en el mundo, y ustedes pueden ver que Chile es el mayor productor con el 30%, luego sigue el resto del mundo, digamos, está todo junto ahí en el 21%, ahí estamos nosotros, más o menos con un 1%. En los productores luego siguen China y Perú, más o menos con el 9% cada uno. El hecho es que si uno mira esto con algún cuidado y lo relaciona por continente, se puede dar cuenta que en realidad Latinoamérica produce una enorme cantidad de cobre y sin embargo consume una cantidad extremadamente pequeña, apenas un 5%. Esto significa que tenemos una potencialidad muy grande para producir algo, ¿sí?, que en realidad nosotros no demandamos mucho, pero el mundo sí. Si analizamos también qué es lo que va a pasar, lo que está previsto que pase hacia adelante en los años, uno puede ver que esta situación se va incluso a incrementar con el aumento del consumo en China, y la situación en Latinoamérica no variará demasiado. Si uno analiza crudamente esto, tenemos algo entre manos muy importante. Si sumamos a ello que simplemente teniendo en cuenta las reservas conocidas hoy de cobre para Argentina, nosotros podríamos pasar de aquel puesto que tenemos hoy con el 1% que les comentábamos, más o menos aumentar en 10 veces esa producción y llegar a este segundo puesto actual, ¿sí? Esto es aún todavía más importante si uno, a partir de algunos estudios de prospección por análisis de imágenes, si uno mira que la zona de la cordillera tiene, como todo el mundo sabe, una enorme riqueza mineral, pero incluso no descubierta aún, prevista, no descubierta. Si uno tiene en cuenta todo eso, lo que encontramos es que Argentina en el mundo está más o menos ubicada séptima por posibles recursos minerales y tercera por los recursos en cobre y plata. De modo tal que esto no es una cuestión menor para nuestro país, es una cuestión realmente importante, con potencialidades para hacer una actividad productiva que le deje réditos reales al país. Tenemos que hacer un repaso que para algunos será casi obvio, pero ¿qué hay que hacer en la minería? Esencialmente lo que uno tiene que hacer es extraer el mineral de la montaña, reducir el tamaño, eventualmente concentrar la especie que le interesa y por último extraer lo que le importa. En este caso estamos hablando de cobre y oro, pero podrían ser algunas otras especies. Entonces,
¿Cuáles son las tecnologías que hoy usamos para eso? Específicamente a la hora de extraer el metal, en el caso particular del cobre, por ejemplo, la pirometalurgia sigue siendo la actividad más importante en el mundo. En la pirometalurgia lo que se hace es básicamente quemar, no vamos a discutir la cuestión técnica, pero lo que sí podemos decir es que es una actividad altamente contaminante, consume una gran cantidad de energía y solo es rentable cuando se trata de minerales que tienen un alto contenido en ese metal. Como a medida que, piensen que en el caso del cobre hace aproximadamente 10.000 años que la humanidad lo consume de manera realmente importante, de modo tal que las reservas o los contenidos de metales en los minerales son relativamente bajas hoy, así que la pirometalurgia empieza a entrar en un terreno complicado de seguir aplicándose de manera masiva. Una posibilidad alternativa es la hidrometalurgia, que como su nombre lo indica, implica extraer metales utilizando soluciones acuosas a las cuales uno le agrega ciertos lixiviantes, pero esta cuestión solo es rentable para el caso particular de los metales que están como óxidos y carbonatos. No vamos a entrar a discutir tampoco muy técnicamente la cuestión, pero esto reduce muchísimo la cosa y deja de lado muchos de los minerales de cobre que son sulfurados y que no se pueden sacar fácilmente por hidrometalurgia. De modo tal que es ahí donde aparece esta alternativa, la biominería. La biominería, si queremos definirla de alguna manera, ahí lo dice, son acciones directas o indirectas que los microorganismos pueden hacer para sacar los metales que están presentes en los minerales y terminar produciendo el metal de interés. La biominería en realidad es un concepto mucho más amplio que eso. Se puede aplicar también en la concentración de los minerales. No vamos a dedicarnos hoy a hablar de esto, pero técnicamente se puede aplicar, aún no se aplica de manera masiva, pero es posible aplicarlo en la concentración de los minerales, es decir, lograr que la especie de interés esté concentrada en un lugar. Se puede aplicar también para la remediación ambiental, de esto vamos a comentar algo en la segunda charla, pero fundamentalmente nosotros lo vamos a pensar en la cuestión extractiva y en la disolución de los sulfuros metálicos. Los sulfuros son precisamente estos compuestos que decimos que están presentes en los minerales asociados a los metales y que uno pretende extraerlos de ese lugar. No miremos, para aquellos que no son técnicos, las ecuaciones, pero para algunos seguramente les va a resultar de interés. Uno puede transformar las especies que están en los minerales en especies solubles para el metal de interés. Dentro de la biominería hay dos conceptos importantes que conviene distinguir, lo que habitualmente llamamos biolixiviación y lo que llamamos habitualmente biooxidación. La biolixiviación se trata de una acción de los microorganismos sobre el mineral que saca lo de interés y lo deja directamente en soluciones acuosas. En el caso de la biooxidación, la acción microbiana es parecida, pero lo único que hace es disolver todo lo que está alrededor de la especie de interés, dejando la especie de interés en la fase sólida. Eso permite recuperar algunos metales, yo los he clasificado, los que pueden usarse a través de la biolixiviación son los que figuran de este lado, los que están de aquel podrían ser extraídos a través de un proceso de biooxidación. Seguramente, para ejemplificarlo un poquitito mejor, imagínense que este es un mineral y que eso que está ahí es un sulfuro, ¿sí? Esas partículas que vemos ahí son sulfuros. La idea es que los microorganismos lo que hacen esencialmente es sacar esas partículas y pasarlos a una solución y queda la matriz, ¿sí?, sin alterar. Básicamente eso es biolixiviación. Mientras que en el caso de la biooxidación hay que tener presente, por ejemplo, que si se trata del oro, en algunos minerales encontramos partículas de oro bastante grandes que se pueden extraer, digamos, de manera directa. No vamos a discutir mucho sobre cómo hacerlo, pero se pueden extraer de manera directa. En cambio, en otros casos, las partículas de oro son mucho menores y antes de poder extraerlas es necesario limpiarle un poco el terreno, por decirlo así, liberarlas. Y en ese caso lo que hacemos es precisamente la biooxidación. Lo que hacen los microorganismos es sacarse
esa matriz de enzima y dejar liberado la partícula de oro para que luego la podamos disolver. Seguramente a esta altura muchos se preguntan, bueno, pero ¿qué son estos microorganismos? ¿Cuáles son? En general son bacterias y arqueas. Tampoco vamos a discutir desde el punto de vista biológico,